Buenos días a todas y a todos. Gracias. Gracias, en primer lugar, por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan aquellas personas que han sido citadas y que representan a una serie de entidades muy representativas en el sector de la salud mental, en el ámbito de la salud mental en nuestra tierra. Y este es el activismo social que debemos potenciar, ¿no? El tema para la rueda de prensa de hoy es firmar el compromiso que acabamos de rubricar entre la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal, junto con el activismo social que aquí está representado, para desarrollar lo que será el voluntariado en salud mental en Extremadura. Agradezco de forma muy especial que en este convenio, como ahora diré, tiene un especial protagonismo, aunque no tenga todas las competencias en el ámbito de la salud mental, pero sí en el ámbito del voluntariado, la plataforma del voluntariado de Extremadura, que va a hacer de nexo, que va a hacer de conexión entre la Administración, tanto sanitaria como social, con las entidades que han sido las firmantes de este acuerdo. Nuestro tercer plan integral de salud mental en Extremadura recoge entre sus objetivos, en concreto si nos vamos al objetivo número 30, el potenciar y el crear algo que nos parece absolutamente fundamental, que es la red de voluntariado en salud mental de Extremadura, como tenemos hecho en otros problemas de salud, pero ahora les indicaré algunas singularidades que tiene esta red del voluntariado en Extremadura y que nos parecen de capital importancia para que desarrollemos esta red cuanto antes. Hasta ahora se venía haciendo la labor de voluntariado, no nos inventamos nada, por parte de cada una de las organizaciones que están aquí y que me acompañan esta mañana en este acto de firma, y lo hacían de una forma local, lo hacían de una forma comarcal, lo hacían de una forma provincial, pero en ningún caso, pues, más allá de los ámbitos de coordinación que pudiésemos tener, no había ningún mecanismo de coordinación establecido, no había ningún sustento de un plan organizado para que se pudiese crear una red que permitiese que la acción voluntaria de los voluntarios y voluntarias en el ámbito de la salud mental se ejerciese con verdadera efectividad para la persona y para los familiares de la persona que tiene un trastorno de salud mental y que, en definitiva, esa acción voluntaria tiene que ser efectiva. Saben que el lema de este tercer plan integral de salud mental de Extremadura es Haciendo Red. Si el primer plan intentaba eliminar la institucionalización de las personas que tenían problemas de salud mental, y lo consiguió la sociedad extremeña, si el segundo plan pretendía eliminar el estigma de lo que suponen los problemas de salud mental, y lo hemos conseguido en buena parte, en este tercer plan tenemos dos objetivos fundamentales que tenemos que interiorizar, que tenemos que sensibilizar y a los que tenemos que animar a la sociedad extremeña. En primer lugar, tejer una red de recursos asistenciales suficientes para la atención sanitaria y para la atención social, para la vida plena de los pacientes que tienen un problema de salud mental y el desarrollo normal en el ciclo vital familiar de sus familias y de sus seres queridos. Y en segundo lugar, tenemos que seguir trabajando incansablemente por eliminar el estigma de los problemas de salud mental, porque eso no ha acabado todavía. Todavía existe estigmatización de determinados problemas de salud mental y, por lo tanto, se les impide al desarrollo pleno de la vida de esas personas que padecen ese trastorno. Por lo tanto, red de recursos de atención social y sanitaria en el que estamos trabajando intensamente, pero también una red que es la que constituimos hoy de una acción voluntaria, coordinada y con una serie de objetivos que permitan vivir mejor a las personas que tienen un problema de salud mental y a su entorno más cercano.
Les decía que el voluntariado en el ámbito de la salud mental tiene algunas características singulares con respecto al voluntariado que se realiza en otros problemas de salud o en otros problemas sociales. Y esta singularidad es que el voluntariado no solo se queda en el apoyo que se realiza a la persona que tiene un problema de salud mental o a la familia de esa persona que también se encuentra afectada, que esto pasa en otros problemas de salud también. El voluntariado aquí tiene un papel clave en los que le decía antes, en realizar actividades de sensibilización, de concienciación, de participación social que permita entender y, por tanto, eliminar el estigma de los problemas de salud mental en nuestra tierra. Y esas son las dos grandes funciones, los dos grandes retos que asumimos entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y las entidades firmantes de este acuerdo que hoy tenemos encima de la mesa. Pero además, este convenio le da una carta de naturaleza a la acción voluntaria y a sus voluntarios. Está muy bien el altruismo, está muy bien la generosidad. Me siento orgulloso de vivir en una tierra como Extremadura, donde los datos de donación de órganos, los datos de donación de sangre, los datos de donación de médula ósea, los datos de ayudar a los demás son tan buenos. Por lo tanto, vivimos en una tierra rica en generosidad, rica en altruismo, pero ese altruismo y esa generosidad en la acción voluntaria hay que canalizarla bien. Y canalizarla bien significa trabajar en la formación de las personas voluntarias. Y significa capacitar a las personas voluntarias, no solo para que ejerzan bien la acción voluntaria que van a realizar en la inmensa mayoría de los casos de forma altruista, sino para proteger de la quemazón a la persona que realiza la actividad voluntaria. Por lo tanto, es un mecanismo de protección y de seguridad a aquellas personas que realizan esta actividad. Y además, que no se les ponga ninguna pega en ningún servicio que preste atención a personas con problemas de salud mental para que entren libremente a prestar esa acción voluntaria. Y eso también lo permite este convenio. Permite que los voluntarios y las voluntarias se sientan en su casa cuando van a algún centro de rehabilitación psicosocial, cuando van a algún centro de atención sanitaria a personas con trastornos de salud mental o cuando van a algún centro ocupacional que atiende a personas que tienen problemas de salud mental. Y además destaco un hecho. Nos viene muy bien, y eso lo saben las entidades que firman, que las personas voluntarias padezcan o sufran un problema de salud mental, porque son los que mejor realizan una de las funciones claves de la acción voluntaria que se denomina empatía. Por lo tanto, solo desde esa empatía se entiende cómo se pueden hacer las cosas y la figura del voluntario con problemas de salud mental o de voluntarios del entorno más cercano de las personas con salud mental para nosotros es muy importante. En esta legislatura hemos puesto en marcha una figura que desarrolla el voluntariado en toda su dimensión, que es el Observatorio Extremeño del Voluntariado, al que le agradezco a la Plataforma del Voluntariado y a Jesús Jumiel que lo haya impulsado de la manera que lo ha impulsado. Este convenio que hoy firmamos se basa en un estudio preliminar que ha hecho ese Observatorio del Voluntariado, de Extremadura. Y nos dice algunas cosas que son muy significativas y que tenemos que tener en cuenta para trabajar de forma adecuada. Por ejemplo, que el 77% de la actuación de los voluntarios suele ser comarcal o local, como es lógico, en una comunidad autónoma de esta dispersión. Por lo tanto, la labor de coordinación que tiene que hacer la red, que tiene que hacer la plataforma y que tiene que hacer la Administración es muy importante.
aunque el 92% de las entidades ya se habían buscado la vida para coordinarse y pertenecían a federaciones. Y habrán escuchado que algunos de los representantes de los que han firmado forman parte de federaciones que los aglutina o bien de ámbito comarcal o ámbito provincial y, sobre todo, lo que es más importante, de ámbito regional. La mayoría de la acción voluntaria se realiza en los programas de inserción social. Hasta el 31% de la acción voluntaria se realiza en estos programas de inserción social, lo cual es muy importante, y le siguen el trabajo que realizan en los centros residenciales de rehabilitación y en los centros de rehabilitación psicosocial. Si tuviésemos que definir un perfil de la persona voluntaria en el ámbito de la salud mental, sería una mujer de forma mayoritaria, son mujeres, y en segundo lugar estarían en una edad media, entre 31 años y 65 años. Es un voluntariado que consideramos que es estable por los resultados que nos da y que permanecen en esa acción voluntaria durante muchos años. Por lo tanto, es un voluntariado con el que se puede trabajar bien las labores de coordinación y las labores que tengan que desarrollar en el ámbito de la rehabilitación. Y las actividades que realizan se dedican en un 77% a fomentar un ocio y un tiempo libre saludable para las personas que tienen un problema de salud mental. En segundo lugar, en un 54%, a actividades de sensibilización, como les decía, sobre los problemas de salud mental. Y en tercer lugar, en un 38%, el acompañamiento domiciliario a las personas que tienen un problema de salud mental. Yo tengo que agradecer nuevamente, como responsable político, en este caso de la consejería que tiene estas competencias, le tengo que agradecer a la sociedad que haya organizado este activismo social en Extremadura. Sin ellos no se podrían dar los servicios de calidad que hoy se prestan en este ámbito de salud que hoy estamos hablando, pero sin duda ninguna en otros ámbitos de la salud. Yo no les quiero cansar más, le voy a dar la palabra a dos representantes que intervendrán en nombre del voluntariado. En primer lugar, a Carolina Mogollón, que es trabajadora social del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Badajoz, y en segundo lugar hablará Inmaculada Valero, que es psicóloga de FEAFES Almendralejo y FEAFES Extremadura. Y luego abrimos un turno de preguntas. Carolina. Bueno, pues buenos días a todos, ¿no? En primer lugar, voy a dar gracias a la generosidad de las caras y cabezas pensantes que han cedido a miembros de las instituciones que hablemos y no ellos, ¿no? Entonces, si tuviese que describir cómo yo me he sentido en este trabajo que hemos hecho juntos, pues ha sido algo así como que hemos construido una mesa. Y no una mesa de las de grandes multinacionales que se montan en kit, ¿no? Sino una mesa de las de patas torneadas, del lijo, de la pintura, ¿no? Y ahí hay como 4 patas, una mesa estable, ¿no? La primera pata la pone la Administración, en este caso, que me permitan las autoridades que nombré a Nacho y a Beatriz, ¿no? Que le han puesto un poco la cara al proyecto. Y han sido capaces de ejemplarizar la humanización en la asistencia, de que los sanitarios tienen mucho de corazón, ¿no? Entonces, esa primera pata va para ellos, ¿no? La segunda pata la pone la plataforma, y perdóname Jesús, ¿no? Pero nombra a Yolanda, ¿no? Que nos decía o puso el ejemplo de, oye, tranquilos, que Voluspale parecía complicado y se hizo, y en salud mental también podemos, ¿no? Y puso ese ejemplo y ese empeño y a veces incluso esas formas, ¿no? Y las otras 2 patas nombro a Inma, ¿no? Que hablará después, y la parte de hospitalarias, ¿no? Y ahí, bueno, pues también un poco como ese ejemplo de poner en papel, en un tríptico, pero que es más un tríptico, que sustenta valores y principios,
¿no? Y unos vídeos que, bueno, pues son imágenes de ejemplos, ¿no? Y encima de la mesa, permitidme que ponga una granada. Hace 3 años, Maribel, de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, que claro, la Plataforma del Voluntariado tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Y Maribel me pidió hace 3 años que por favor escribiera el manifiesto del Día Internacional del Voluntariado de Extremadura, que se leyó, creo, por aquel entonces en Trujillo. Y yo le escribí algo así como un símbolo de que somos un poco una granada. Claro, aquí la granada para hospitalarias tiene muchos símbolos, pero bueno, pongo una granada, ¿no? Y somos algo así, los voluntarios, los profesionales que acompañamos a voluntarios, la persona que recibe el voluntariado, como esos rubíes maravillosos que nos da la naturaleza, pero que son muy dulces, pero muy sensibles. Y necesitamos un caparazón que nos envuelva y que nos proteja y que haga que esto perdure, ¿no? Bueno, pues creo que Volusmex es una mesa que nos sujeta, que nos sostiene y ponemos encima la granada dulce, ¿no?, de esta humanización en lo que es salud mental, que permitidme que me haya puesto un poco poética, pero es que si no, yo soy trabajadora social y hablo de proyectos, principios, ¿no? Y quería que pusiésemos la parte de Carolina, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo que tenga mucho más que decir, ¿no? Pues muchas gracias. Inmaculada. Bien, buenos días. Mi intervención quiero que sea también breve y me gustaría que mis palabras se transformaran en un gesto, sobre todo de agradecimiento, en primer lugar a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, representados por el consejero, ya que la Consejería se va a convertir en el paraguas que va a hacer posible la puesta en marcha de esta red de voluntariado en salud mental. Eso le aporta valor, le aporta seguridad y también aporta el compromiso que se sigue manteniendo con la salud mental en Extremadura. Dentro de la Consejería, agradecer también al SEPA y agradecer también al SES y dentro del SES especialmente a la Subdirección de Salud Mental. En segundo lugar, me gustaría agradecer al pequeño gran grupo de trabajo que ha estado detrás de todo esto y nombro también, como Carolina, nombro a Beatriz, a Nacho, a Yolanda, a mi compañera Carolina. Ha sido un pequeño grupo por el número de personas, grande, inmenso, porque ha sido realmente sencillo y muy fácil trabajar con vosotros. Creo que el éxito de que hoy se firme este convenio tiene que ver con la actitud, tiene que ver con las personas y tiene que ver directamente con vuestra labor y con vuestro trabajo. En tercer lugar, a las entidades, a todas, a las que van a hacer posible esto. Me vais a permitir que especialmente hable del movimiento asociativo de FEAFE, que además de participar directamente en este convenio, también van a ser receptores del mismo. El movimiento asociativo, sabéis que está formado por las personas que tienen problemas de salud mental y por sus familias. Me gustaría agradecer también al Observatorio de Salud Mental, al compañero Antonio, que siempre lo tengo ahí al lado, y también a todos los profesionales que están detrás de cada una de las entidades, que gracias a su apoyo también ha facilitado que estemos aquí hoy, ¿no? La existencia de una red de voluntariado donde la Administración, organizaciones y entidades estemos implicados e involucrados es muy importante, tiene muchas bondades. Pero desde el punto de vista del movimiento asociativo yo destacaría 2 bondades que además nos afectan muy directamente como colectivo. Una de ellas es que esta red va a posibilitar la alternativa a la soledad. Va a permitir llegar donde es muy complicado llegar, dadas las características rurales de esta comunidad. Va a abrir puertas al acompañamiento y a la compañía y va a validar a las personas. Como decía Carolina, va a llenar de humanidad a la salud mental.
Por otro lado, esta red también va a ser muy valiosa porque va a ser capaz de cambiar actitudes, de cambiar opiniones, de informar, de acercar, de enseñar, de cambiar miradas respecto a la salud mental. Quien conoce acepta, y los prejuicios, los estereotipos y el estigma siempre está presente, y lo sentimos y lo vivimos como colectivo a diario y de forma muy continuada. Entendemos que el voluntariado, si tiene un papel o si va a hacer un papel importante, va a ser ese. Va a ser capaz de cambiar el entorno, va a ser capaz de cambiar las miradas, va a ser capaz de cambiar el mundo. FEAFES tiene mucha experiencia en el voluntariado, lo venimos desarrollando desde hace muchos años, no solo en la gestión del voluntariado, sino también en los planes formativos. Durante todo el año pasado, 2018, y gracias también al trabajo de muchos profesionales de las entidades, hemos logrado crear hemos llegado a volcar toda esa experiencia que tenemos en un modelo regional de voluntariado en salud mental, que este año vamos a empezar a desarrollar y que, por supuesto, lo ponemos al servicio también de esta red de voluntariado. Es por ello que hoy nos alegramos de ser partícipes, de colaborar como siempre lo hemos hecho. Entendemos que tenemos que colaborar, entendemos que tenemos que participar como colectivo y queremos estar. Y como dice el eslogan, un eslogan que llevamos muchos años teniendo muy presente y que ha tenido también mucha importancia el año pasado y que este año vamos por el mismo camino, que por favor todo lo que se haga para nosotros sea con nosotros. Muchas gracias. Preguntas. Una pregunta. 202. De voluntarios. 157 mujeres y el resto hombres. Más. ¿Y de personas que padezcan una enfermedad mental aquí Es muy variable. Depende de la frecuencia, depende del trastorno de salud mental. Cuando hablamos del espectro de salud mental, nos estamos refiriendo a trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo, que son los más frecuentes, en un porcentaje que rondará entre el 20 y el 30%, dependiendo de si solo afecta al ámbito afectivo o afecta también al ámbito de la ansiedad, a otros que son menos frecuentes pero que tienen una incidencia muy importante y mucha carga sobre determinadas conductas, ¿no? Y sobre todo sobre determinadas conductas disruptivas dentro de la sociedad. Son menos frecuentes el trastorno límite de la personalidad o es menos frecuente el trastorno psicótico o el trastorno de esquizofrenia, como se llama habitualmente, pero es verdad que tiene unas consecuencias y es una causa de trastorno mental grave muy importante, ¿no? Y luego están apareciendo nuevas formas de discapacidades que se afectan que tienen que ver con el ámbito de la salud mental y de las que tenemos menos cifras, ¿no? Pero es imposible dar una cifra global de lo que afecta, aunque sí es verdad que si vamos al ámbito del consumo de medicamentos, de psicofármacos, probablemente no me confundiría si digo que son de los problemas de salud más frecuentes que tiene la población. Más cifras, si es tan amable. Número de asociaciones que participan, que han firmado este convenio y también cuantificación del mismo. ¿Hay una cifra económica? La cifra económica va fuera del convenio. Va fuera del convenio. Estamos hablando de la red de voluntariado y, por lo tanto, lo que se hace en este convenio, que no tiene contenido económico alguno, es establecer un periodo, durante un periodo de 3 años, y prorrogable un año más, ese ámbito de colaboración y de participación. Luego ya con cada una de las entidades
con cada una de las entidades que firman este convenio, y que ya le anuncio que son 15, si contamos a la plataforma del voluntariado y si contamos al resto de las organizaciones que nos han ayudado en esto, pues evidentemente tendremos que establecer conciertos con cada una de ellas, pero ya para otro tipo de servicios. La figura del voluntario no puede sustituir en ningún caso, y eso lo dice el espíritu de la ley que regula el voluntariado a nivel nacional, el voluntario no sustituye al trabajador. El voluntario no sustituye al trabajador. El voluntario es voluntario y presta una parte de su tiempo, presta una parte de su ocio, y lo que tiene que pedir es la capacitación para ser voluntario, es la acreditación por la entidad para ser voluntario y es la protección para ser voluntario. Y eso pues tiene que ver con todos los seguros de responsabilidad en el ejercicio de la acción voluntaria que tienen muchas de las entidades que están aquí representadas, pero será con el concierto de otro tipo de servicios como esto tenga una financiación. Contenido específico este convenio económico no tiene. ¿Más? Venga. Sí. Es que no estoy acostumbrada al micro. Aunque esto es muy importante, ¿eh? Sí, lo sé, pero yo vengo con las mamporreras, como siempre. Venga. Le quería preguntar por las dos máquinas de Amancio Ortega. No sé si hay alguna novedad. ¿Dos máquinas? Sí, ¿cómo eran? O sea, los aceleradores. ¿Te refieres a los 4 aceleradores lineales? Exactamente, sí. Vamos a ver. Voy a explicarlo una vez más. El dinero, que son 12,8 millones de euros, lo que aporta Amancio Ortega, la Fundación Amancio Ortega Gaona, a la Comunidad Autónoma de Extremadura para la adquisición de alta tecnología, que tiene que ver con el tratamiento o el diagnóstico del cáncer, se divide en 3 lotes. En 3 lotes. Un primer lote que va dirigido a la radiología, a la radioterapia intraoperatoria, que es una máquina como un acelerador lineal pero portátil, que se incorporará al tratamiento cuando se está realizando la cirugía para irradiar al tumor en el propio acto quirúrgico. Esa máquina está adquirida con esos fondos, está adjudicada y se pondrá en funcionamiento en cuanto abramos por completo el Hospital de Cáceres. Con lo cual ese lote lo damos por adjudicado y lo damos por comprado. Segundo lote. Es un lote que tiene que ver con el diagnóstico. Un lote que tiene que ver con el diagnóstico de precisión del cáncer, también para saber dónde irradiar, cómo irradiar y cuánto irradiar, para hacer simulaciones, para hacer todo este tipo de cuestiones. Ese segundo lote también está adjudicado y ya la semana, no sé si ha sido esta semana o la semana pasada, creo que ha sido esta semana, a inicios de esta semana, se ha puesto en marcha el primero de los TAC de alta resolución en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, que va con cargo a esta financiación que nos daba la Fundación Amancio Ortega Gaona. Y se pondrá el siguiente en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Por lo tanto, ese lote también lo dejamos apartado. Y ahora al lote al que recurrentemente nos referimos, que es el lote de los 4 aceleradores lineales. Bien, el lote de los 4 aceleradores lineales, en este país, igual que en el resto del mundo, los aceleradores lineales, que son las máquinas que sirven para dar la radioterapia a los pacientes que tienen cáncer, lo fabrican en el mundo solo 2 empresas. Por lo tanto, hay una guerra comercial entre ellas para llegar a quedarse con la adquisición o con la venta de los aceleradores lineales. Nosotros sacamos el concurso de los 4 aceleradores lineales, lo sacamos hace bastante tiempo ya. Se adjudicó el concurso de forma provisional a una de las 2 empresas, la otra recurrió a la comisión jurídica, que saben que es el acto, que es la comisión donde se dilucidan las discrepancias que pueda haber o
los problemas que pueda haber con los contratos en el seno de la Junta de Extremadura al desaparecer el Consejo Consultivo. Y en ese caso, la Comisión Jurídica le dio la razón a la otra empresa. Por lo tanto, hicimos una adjudicación provisional a la segunda empresa que lo fabrica. Hasta ahí todos de acuerdo. La primera empresa a la que le habíamos quitado la adjudicación, porque nos lo había dicho la Comisión Jurídica, ahora ha ido por vía judicial contra la adjudicación a esta segunda empresa. Y en este momento el juzgado lo que nos ha dicho es que si vamos a adoptar medidas cautelares, hasta en tanto se pronuncie la justicia, o no vamos a adoptar medidas cautelares hasta en tanto no se pronuncie la justicia. En este escenario, nosotros lo que hemos decidido es ni darle toda la razón al juzgado, es decir, no adoptar medidas cautelares con todos los aceleradores lineales, y evidentemente no arriesgarnos a que luego tengamos que tener una indemnización millonaria a la empresa que ha recurrido judicialmente, en aras a la responsabilidad social por gestionar el dinero público de todos los extremeños y de todas las extremeñas, porque en definitiva el dinero de la Fundación, cuando es donación, pasa a ser de todos los extremeños y de todas las extremeñas. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos decidido es el acelerador lineal, que en este momento es más importante para desatascar la renovación tecnológica del parque de aceleradores lineales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es el del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Por lo tanto, ese es el que hemos intentado no aplicarle la medida cautelar y decirle a la empresa que lo fabrique. Porque esta es otra. Las empresas fabrican los aceleradores lineales una vez que tienen adjudicado el contrato. Y ahora el acelerador lineal se instalará en el doble búnker de Cáceres. ¿Por qué hemos decidido que sea Cáceres y que no sea Mérida, que no sea Badajoz o que no sea Plasencia? Pues yo lo explico fácilmente. Los aceleradores lineales no pueden estar en una habitación como es esta que esté abierta, porque como trata con radiaciones, si no controlamos esas radiaciones, mata a las células buenas y a las células malas. Por lo tanto, tiene que estar dentro de lo que se denomina un búnker, que es una habitación que está blindada para que las radiaciones no salgan de ahí. En ese sentido, ahora mismo tenemos doble búnker en el Hospital de Cáceres, pendiente la piscina para instalar solamente el acelerador lineal. En Mérida no lo podíamos instalar porque está en fase de construcción el doble búnker para no quitar el primero y poner el segundo y los pacientes no tengan que esperar a que se ponga ese segundo. Badajoz tiene uno que hemos comprado de última generación y puesto recientemente con cargos y fondos de la comunidad autónoma. Y Plasencia no tiene posibilidades estructurales el hospital de hacer un doble búnker, con lo cual para dotar a Plasencia del acelerador hay que quitar el acelerador que está y poner el otro acelerador. Y ahora, para que se entienda todavía más, el acelerador lineal no es como un aparato de ecografía que se compra y se utiliza. El acelerador lineal, para no quemar al paciente, literalmente quemar al paciente, necesita de una calibración de la dosis de radiaciones que tiene que dar. Porque si no se calibra, lo que estamos haciendo es quemar al paciente. Y por lo tanto tenemos que ser muy precisos en eso. Y esa calibración la debe autorizar el Consejo de Seguridad Nuclear. Y este proceso tarda alrededor de 12 meses. Con lo cual, si nosotros quitamos el acelerador lineal de Plasencia, ponemos el nuevo en Plasencia y tarda 12 meses, ¿dónde se da la radioterapia de los pacientes de Plasencia? ¿Qué los llevamos a Badajoz? ¿Qué los llevamos a Mérida, a un acelerador que está en periodo de obsolescencia? ¿Qué los llevamos a Cáceres, que el servicio es privado hasta que pongamos el público y la máquina está ya en periodo de obsolescencia, por eso tenemos que poner Cáceres cuanto antes? Pues la decisión de esta consejería ha sido salvar de esa medida
provisional, de esa medida cautelar del juzgado al acelerador de Cáceres, instalar el acelerador de Cáceres, ponerlo en funcionamiento y a partir de ahí, si se ha pronunciado la justicia, seguiremos con el plan de montaje del resto de los aceleradores. Y si no se ha pronunciado, tendremos que tomar la decisión sobre si suspendemos el resto de las medidas cautelares al resto de los aceleradores y nos arriesgamos o no. Pero ese es un poco el esquema en el que estamos. En resumen, guerra comercial en unos aparatos que son de complejidad para instalarlos y para adquirirlos. Pues mire usted, un aparato de un acelerador lineal viene tardando en fabricarse 4 meses. Yo supongo que ya lo habremos encargado el de Cáceres, pues... Luego, una vez que esté instalado allí, ya digo que hay que hacer la calibración, es decir, no puede empezar a ver pacientes de momento, entonces nos damos inicio del año 2020 para poder comenzar, siendo optimistas, para poder empezar en Cáceres con la radioterapia. ¿Más? Muchas gracias a todos y a todas.